abrimos la santa palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo 7 de Samuel, dice así, pasaron muchos días, el capítulo 2, pasaron muchos días, 20 años, desde el día en que el arca se instaló en Kiriat Yarim, y toda la casa de Israel suspiró por Yahvé. Dijo entonces Samuel a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón y quitan de en medio de ustedes los dioses extraños y las astartes, fijen su corazón en Yahvé y sírvanle a Él, y entonces Él los librará de las manos de los filisteos. Los israelitas quitaron los baales y las astartes y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo: congreguen a todo Israel en Mizpah, y yo suplicaré al Señor por ustedes. Se congregaron pues en Mizpah, sacaron agua que derramaron ante el Señor, ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Samuel juzgó a los israelitas en Mizpah. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Habiéndolo oído, los israelitas temieron a los filisteos y dijeron los israelitas a Samuel: no dejes de invocar al Señor nuestro Dios para que Él nos salve de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Invocó al Señor en favor de Israel y el Señor lo escuchó. Estaba Samuel ofreciendo holocausto cuando los filisteos presentaron batalla a Israel. Pero tronó el Señor aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Los llenó de terror y fueron batidos ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpah y persiguieron a los filisteos, desbaratándolos hasta más abajo de Bet-car. Tomó entonces Samuel una piedra y la erigió en Mizpah y Yesaná, y le dio el nombre de Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ha socorrido el Señor. Los filisteos fueron humillados, no volvieron más sobre el territorio de Israel, y la mano del Señor pesó sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas volvieron a Israel, desde Crom hasta Gat, liberando Israel su territorio del dominio de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Hacía cada año un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpah, juzgando a Israel en todos estos lugares. Después se volvía a Ramá, porque allí tenía su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó un altar al Señor. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos cómo Samuel, no nos queda, después de este final del capítulo 7, no nos queda duda que Samuel, ¿qué cosa es? Juez. Cuando dice juzgar, no quiere decir que hizo juicio, sino que era un juez, como Débora, como Otoniel, como los grandes jueces que hemos estudiado, que algunas veces ejercían la función profética y otras veces pues dirimían pleitos eran los dirigentes de Israel. Si ustedes se acuerdan de jueces, eran los dirigentes que ¿quién designaba? El Señor lo designaba. ¿En qué momento? En momento crítico, momento cuando el Señor estaba en caos. ¿Y por qué Israel entraba en caos y crítico, se ponía crítico? Se apartaban de la ley, se apartaban del pacto. El Señor levantaba un juez, cuando el juez venía, vencía, Israel se reconciliaba con Dios, estaba por un periodo de 20 y tanto, 40 años, y después, poco a poco, volvía de nuevo a decaer. Volvían los enemigos, tomaban Israel clamaba, se arrepentía, ¿y qué levantaba el Señor? Otro juez. O sea, la cadena de jueces hasta que llegamos al último de todos los jueces, que es el juez Samuel. Uno de los primeros jueces, ¿se acuerdan? Débora era jueza y profeta. Samuel va a ser juez y va a ser profeta, y va a cerrar el ciclo, un ciclo de Israel, tal como se cerró un ciclo cuando cruza Israel el río Jordán y entran en la tierra prometida, o que se cierre el ciclo del desierto, se va a cerrar un ciclo con Samuel. Dijimos que Samuel va a ser la introducción entre los jueces y la monarquía. Pero en esto que hemos estudiado aquí, antes de entrar en la monarquía, en el capítulo 8, hay algunos puntos para cerrar el capítulo 7 que tenemos que hacer. Samuel, como buen profeta y como buen juez,
guía a Israel a dos cosas: al arrepentimiento y a la consagración. A dos cosas que son muy importantes. ¿A qué cosas guía Samuel a Israel? Arrepentimiento. Hay gente que parece que no. Vamos a decirlo un poquito más de ánimo, porque si no le voy a dar la casa, Samuel dirige al pueblo a vencer al enemigo a través de la oración y la consagración. ¿Ustedes quieren que yo dé la clase así? Eso es lo que yo oigo de ustedes. Samuel guía a Israel al arrepentimiento y a la consagración. ¿A qué guía Samuel a Israel? Así. Ustedes son los únicos carismáticos que están desinflados, que no gritan. Yo no sé qué les pasa. Y son dos palabras clave que las voy a volver a repetir. Primero, y después, consagración. Eso se aplica al pueblo de Israel, se aplica a la iglesia y se aplica a nuestra vida. En nuestra vida, continuamente, para crecer, tenemos que partir del arrepentimiento. Una persona que no se arrepiente no crece. La persona, que siempre le hemos dicho aquí, la persona más difícil de convertir es la que dice que nunca ha hecho en su vida nada malo, que no tiene ningún defecto. La gente que dice, pero si yo no soy malo, yo no mato, robo, eso. El principio de volver al Señor, ¿qué cosa es? El arrepentimiento. Créanme que todos los que estamos aquí tenemos algo de que arrepentirnos. Y mañana posiblemente tengamos otro motivo más por el cual arrepentirnos. O sea que el arrepentimiento es el proceso de la conversión. Y gracias a Dios que podemos arrepentirnos, que tenemos arrepentimiento, que tenemos el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice San Pablo, que el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Qué cosa es redarguir? Que el Espíritu Santo dentro de ti te grita, eso que estás haciendo no va. Es cuando tú quieres hacer algo y hay algo dentro de ti que sin voz te dice, no. Entonces tú tienes la opción, puedes ser libre. Escoge tu voluntad o escoge la de Dios que te está diciendo qué cosa. No. Cuando escogemos nuestra voluntad, ¿tú sabes lo que es lo que viene después? El arrepentimiento. Pero gracias a Dios que tenemos el arrepentimiento. Tenemos la mediación sacerdotal de Jesús en el cielo. Jesús que es nuestro mediador. Que eso estoy hablando en Radio Paz el domingo, en el programa del domingo. Jesús que está a las 24 horas mediando por nosotros delante de Dios. O sea, tenemos 24 horas para arrepentirnos. El Señor no duerme. Que se acuerdan que le dije que cuál es la expresión más popular y más profunda de la mediación de Dios. ¿Alguien se acuerda? Que cuál es hoy en día la devoción más grande que nos muestra ya le iba a decir, ya lo dije, la divina misericordia. La divina misericordia es el centro, es la clave de la mediación de Jesús. ¿Y la misericordia cuando viene? Cuando surge el arrepentimiento. Pero no basta con el arrepentimiento. Por supuesto, la confesión, que todos no tenemos que hablar porque no es el tema, porque ustedes saben que hay que confesarse. Pero sin arrepentimiento, ni siquiera hay confesión válida. Ahora una persona dice, pero si mañana vuelvo a hacer lo mismo. Mañana vas a volver a hacer lo mismo. El único que no peca es Jesús. Pero lo que tú tienes que decir en el momento de la confesión, Señor, a mí me pesa, como decía la oración que yo aprendí para la confesión, pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas al pecado. Amén. Eso nos enseñaba a nosotros en el catecismo y esa es la oración que hasta el día de hoy yo hago cuando el sacerdote me da la absolución, que se llama el acto de contrición. Yo no sé si con tantas cosas que se han quitado también se ha dejado de enseñar en la iglesia. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Mañana me darás la oportunidad de arrepentirme de nuevo, pero el único que no tiene perdón es el que no clama por arrepentimiento. La persona que se cierra a la misericordia de Dios es el pecado contra el Espíritu Santo. Pensar que tú eres tan malo que tú no tienes perdón. Entonces no es que Dios te condene, es que tú mismo te condenas al cerrarte a la misericordia de Dios. Pero después de ese arrepentimiento, que por lo menos va a ser por hoy, aunque mañana volvamos a caer y nos volvamos
a levantar. Después del arrepentimiento viene la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Consagración. ¿Qué cosa es consagrarse? Consagrarse es entregarse a algo. Consagración. Es volverte algo sagrado. Consagración es volverte algo sagrado. Consagrarte, dedicarte, decir a Dios, yo quiero ser para ti, para que tú seas para mí. Por eso después que uno peca, después que uno se arrepiente, uno tiene que de nuevo hacer la consagración. Señor, te consagro mi vida, te consagro mis obras, te consagro. Esa debe ser la oración de todas las mañanas. Toda oración debe comenzar con lo que dijimos aquí, Samuel dijo hace 4000 años. ¿Con qué? Con arrepentimiento. Toda oración, fíjate, ¿qué dice la iglesia en la Sagrada Liturgia? Antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Así comienza la gran oración de la iglesia. Toda oración debe comenzar por el acto de contrición. ¿Por qué? Para que si tú estás en pecado, tu comunión con Dios se restaure. O sea que toda oración, antes de empezar a pedir, tienes que empezar a pedir, ¿tú sabes qué? Perdón y misericordia para ti. Y después que haga todas tus oraciones, debe terminar con una consagración, que era como se hacía antes todas las mañanas. Señor, te consagro el día, te consagro mis palabras, mis obras. Tenemos que dedicarnos a Dios. En la iglesia hay montones de actos de consagración. Uno de los actos más conocidos de consagración es a la Virgen María de San Luis de Montfort. Que el acto de consagración a la Virgen no es nada más y nada menos que decir, Señor, yo me consagro a ti imitando a María. Yo no voy a hacer nada que María no hiciera. O sea que toda consagración termina en Jesucristo, no termina en la Virgen. Por eso, Samuel, que es un gran líder, y a esto debía guiarnos la iglesia, y debe guiarnos la iglesia. ¿A qué? Al arrepentimiento, a la consagración. El otro día me decía una persona algo muy interesante y yo lo empecé a hacer y no me había dado cuenta. Esa persona que, como yo tengo tan mala memoria, no me acuerdo quién fue, porque la memoria mía es pésima. Esa persona me dijo, no, es una hermana de Francia, una religiosa de Francia que yo me escribo con ella. Me dijo que ella estaba usando la dirección espiritual según las prédicas diarias del Papa Francisco. Yo dije, wow, qué clase de idea. A mí no se me había ocurrido. Dice que ella coge en Zenit, que sale la predicación del Papa, de ayer sale hoy, dice que ella coge todos los días, lee la predicación del Papa y lo coge como forma de vida. Y dice ella, yo me estoy dirigiendo con el Papa Francisco. Y yo digo, a mí no se me había ocurrido eso. Mira qué forma más buena, sin tener que ir a ningún lado, de coger dirección espiritual. Si entramos a zenit.org y te inscribes, te llegan todos los días a tu casa las noticias y ahí te llega el sermón de Papa. Porque antiguamente el Papa celebraba la misa en privado, ahora el Papa la celebra en público, por eso es que el Papa siempre predica, pero antes no llegaba a los medios de comunicación. Ahora el Papa predica todos los días y es verdad que lo que predica el Papa es algo muy viable a la vida de cada uno de nosotros. Y si leen las prédicas de Papa diarias, tal como Samuel, Papa nos está guiando esto mismo, a la iglesia, al arrepentimiento y a la consagración. Que es que dice, apártense de las cosas mundanas. Está bueno de que el mundo se meta en la iglesia, eso es una reconsagración a Dios, apartarnos de las cosas del mundo que entraron en la iglesia para unirnos más a la adoración al Señor. Samuel, por lo tanto, le da este guía al pueblo de Dios y el arca vimos que va para casa de Abinadab. El arca no regresa a Silo. Silo estaba contaminada. ¿Por qué Silo estaba contaminada? ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién se contaminó Silo? Te lo voy a decir porque yo soy la voz que clama en el... Él sí es la única que lo dijo. Silo se contaminó por culpa de los hijos de Elí. Y por Elí. Y alguno más que no lo dijo porque se lo cayó por shame on you, que no lo dijo en voz alta porque le daba pena. Silo se contaminó por culpa de los sacerdotes. Elí y los hijos de Elí. ¿Elí fue una mala persona? No. A ver si esta la ponen. ¿Se recuerdan qué enfermedad padecía Elí y no era su azúcar en la sangre? ¿Qué enfermedad padecía Elí? Asedia.
La enfermedad de la sedia, que es la peor de todas. Que dijimos que en términos del mundo, ¿cómo se dice? Indolencia. La sedia es indolencia espiritual y la sedia mata el alma. Elí padecía de indolencia. No era malo, pero no reaccionaba. Y producto de la indolencia de Elí, los hijos sí fueron unos verdaderos bandoleros, unos verdaderos sinvergüenza y contaminaron el arca. No contaminaron el arca, contaminaron el lugar donde el arca permanecía. Por eso que la muerte vino sobre ellos. Donde hay contaminación, hay muerte. Y a partir de ese momento el arca no regresó más a Silo, regresó a casa de Abinadab, a Kiriat Jearim, cerca del campo de batalla donde se regresó el arca, y Eleazar fue encargado para cuidarla. Silo ya no se vuelve a mencionar en más ningún libro histórico de la Biblia. Silo como que queda borrado de la memoria de Israel en los libros históricos. No va a ser hasta la época, hasta el reinado de David, que el arca va a ser llevada a Jerusalén. Hasta ese momento el arca va a estar de un lado para otro. Nos habla aquí algo muy importante, también nos dice este capítulo 7, que dice que cuando ayunaron y se arrepintieron y se congregaron en Mizpah, dice que derramaron algo delante de Yahvé. ¿Se acuerda qué fue lo que derramaron? Agua. Derramaron agua delante del Señor. Este derramamiento de agua delante del Señor es símbolo de arrepentimiento. Derramar el agua en ese momento en Israel delante de Dios es símbolo de arrepentimiento. O sea, Israel se arrepintió, pero no solo se arrepintió internamente. Israel quiso hacer un acto, ¿qué cosa? Público, un acto externo de algo que pasaba internamente. ¿Cómo se llama eso? A ver. Sacramento. Sacramento, te redimiste. Sacramento. ¿Qué es el sacramento? Una acción visible que nos habla que en ese momento está ocurriendo algo que no se ve. Vemos que Israel está llena de sacramentos. Cuando ustedes digan en el agua, ¿por qué usan el agua bendita? Mira desde cuándo se usa el agua. Desde la época de Samuel. Y en el templo ni hablar. Entonces fíjate, Israel hizo un acto externo de arrepentimiento y ayunó. O sea que hubo arrepentimiento de los pecados, ayuno, un acto externo de arrepentimiento y consagración. Entre tantas cosas que se ha perdido en la iglesia, se ha perdido también el sentido del ayuno. Ahora ayunamos en Cuaresma y la iglesia hace lo posible para que ayunes lo menos posible. Puedes comer esto, puedes comer... No, el ayuno es ayuno, no es ayuno. El ayuno es privarte de alimento por un tiempo que tú estipulas, unido a ¿qué? A la oración. Ayuno sin oración es dieta. El ayuno tiene que ir unido a ¿qué? A la oración. Hermano, si los viernes de Cuaresma, fíjate que no es todo el año, si los 4 o 5 viernes de Cuaresma, 1.200 millones de personas ayunaran y oraran, el mundo ya hubiera tenido que cambiar. ¿Sabe por qué el mundo no? Porque es que es una acción, como el derramamiento del agua, es una acción de ¿qué? Comunitaria de arrepentimiento y de oración. Desafortunadamente, la Cuaresma y los viernes de Cuaresma pasan un momento tan grande que lo podíamos, porque vaya que el mundo necesita arrepentimiento. Para eso está puesta la Cuaresma. Es para que la iglesia a un mismo tiempo haga una acción espiritual. No tú y yo, sino ¿qué cosa? Todos, millones de personas. Eso es lo que necesita el mundo. ¿Ustedes no creen que esos 3 millones de jóvenes que se reunieron en Río de Janeiro adorando no trajeron bendiciones para la iglesia? Claro que trajeron. Ahora imagínate, 1.200 millones de personas ayunando y orando 5 veces en la Cuaresma. Ojalá que Papa Francisco logre despertar a la iglesia y sacarnos de la mundanidad y de ponernos las cosas fáciles. Lo que eso de come y hasta tal hora y después, eso no es ayuno. ¿Se hace o no se hace? Pero no vamos a engañar a Dios. Es como las velas plásticas, con perdón de los que tengan velas plásticas con un foquito encima. Yo digo, ¿eso es engañar a Dios? O poner, bueno, no hablar de las flores plásticas. Cambio pero esas flores no son mías, esas flores del ministerio que está aquí. No voy a seguir hablando, vamos a cambiar de
de tema. Israel, el ayuno es para crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan? El ayuno es una práctica de qué? ¿Se acuerdan la palabra? De ascética. Una práctica de ascética. ¿Para qué nos sirve la ascética? Para dominar el espíritu. Para decir al espíritu, para decirle al cuerpo, tú no me mandas a mí, yo te mando a ti. El ayuno se ha eliminado, porque no solamente se ayuna en Cuaresma, se ayuna cada vez que uno tiene una necesidad espiritual. Cuando tú estás pidiendo algo que de verdad te urge recibir, lo mejor que puedes hacer es unir la oración al ayuno. Voy a hacer una mañana de ayuno, voy a hacer un día de ayuno pidiendo por esta intención. El ayuno refuerza la oración. Sí, la iglesia solamente estipula en Cuaresma, pero el ayuno tú eres quien lo pone. Puede ser el tiempo que tú quieras, pues, por lo que sea, pero tienes que unirlo a la oración y mantenerlo por el tiempo que sea. Eso es como un muchacho que dice al padre, no como hasta que no me des tal cosa. No estamos espiritualmente, lo estamos diciendo aparte que nos sirve para dominar nuestro espíritu. Israel ayunaba, la iglesia ha dejado de ayunar, por eso que tenemos una iglesia débil. ¿Te acuerdas de lo que hemos dicho? Hemos estado quitando, ¿qué cosa? Los símbolos de la iglesia. Y los símbolos no hay que quitarlos. Los símbolos, ¿qué es lo que hay que hacer? Explicarlo. Menos mal que por lo menos eso se lo han aprendido. Aquí vemos en este capítulo, vemos definitivamente asentado a Samuel como el último de los jueces de Israel. Después de esto, Israel va a desechar la teocracia para pasar a una monarquía. Hasta ese momento, ¿qué cosa era Israel? Una teocracia. ¿Qué cosa es teocracia? El dominio de Dios. Dios es el que mandaba a Israel a través de ¿quiénes? De los jueces. A partir de ahora Israel dice, no queremos más jueces, queremos rey. Y va a decirlo de una forma todavía más ofensiva para Dios. Israel no quiere rey para que los guíen. Israel quiere rey para ser como los demás. Ahí está la gravedad del asunto. Israel quería un rey para ser como los amorreos, para ser como los filisteos. Y Dios le había dicho, esos pueblos están perdiendo la bendición por hacer esas cosas. No los sigas a ellos. ¿Y qué hizo Israel? Todo lo contrario que el Señor dijo en Deuteronomio 9, cuando se lo dice. Porque si hubiera querido, Señor, danos un rey para que sea parecido a ti. No. Danos un rey para nosotros ser como los demás. Y se volvieron como los demás. Es lo que el Santo Padre ha estado diciendo continuamente, que ha sucedido en la iglesia. Hemos querido parecernos al mundo. Y hemos terminado siendo la misma porquería que el mundo. Por eso dice el Santo Padre, no hay que abrir las puertas para que entre nada. Tenemos que abrir las puertas para salir. Que es lo que yo le he venido diciendo a ustedes hace varios años. Yo digo, menos mal que la línea del Papa coincide con la mía. Porque qué tiempo llevo le diciendo, la iglesia no puede quedarse para que la luz del mundo entre. La iglesia tiene que sacar la luz de Jesucristo afuera, porque la luz del mundo es oscura. Menos mal que este Papa está poniendo, como Samuel, las cosas en su lugar. Por eso, hace Israel este gran movimiento de convertirse, pero vamos a ver que fue como por 20 años y tanto. Es el número que siempre nos dice la Biblia. Vamos a ver después en el capítulo 8, desafortunadamente, cómo las cosas volvieron exactamente igual, no tan mal, pero como estaban al principio. Samuel le dijo a Israel que iba a orar por ellos. ¿En qué lugar? En Mizpah. Y Mizpah tiene un significado muy especial, porque en Mizpah se reunieron para pelear con Benjamín en Jueces 20. ¿Se recuerdan en Jueces 20 cuando los benjaminitas llamaron a las otras tribus, subieron las tribus y vencieron? En ese lugar es donde Samuel llama como un recordatorio la victoria de Benjamín con Israel. Puede ser la misma victoria nuestra. Pero ¿qué le dijo Samuel primero? Y lo hablamos la semana pasada, quiten, ¿qué cosa? Los ídolos. Los ídolos es quien nos han llevado a ustedes, y la semana pasada hablamos ampliamente de los ídolos. Y me acordé de ustedes porque hoy salió la noticia que otro artista de Hollywood, de 29 años, en toda la esplendor del dinero y todo, se pegó un tiro y se suicidó.
Lo que dijimos la semana pasada, cómo están terminando todos los ídolos de este país, en muerte. Yo no sé cómo la gente no se da cuenta de eso. Hemos dejado de buscar a Dios para buscar otras cosas. Y cuando uno deja de Dios para buscar otras cosas, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Y todo Israel se reunió en Mizpá, botaron sus ídolos, dirigieron su corazón al Señor, sacaron agua, la derramaron y ayunaron. Algo parecido nos dice San Pablo en Hebreos 10:22. En Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Fíjate que lo dice San Pablo en Hebreos 10:22, es muy parecido a lo que ocurre, porque San Pablo nos saca la experiencia de lo que él predica, de la misma experiencia de Israel. Lo que pasa es que nosotros, como no lo sabemos, muchas veces no entendemos lo que San Pablo muchas veces nos dice. Y estando en Mizpá, ¿quiénes se lanzan contra ellos? Los filisteos. Y dice que el pueblo de Israel se llenó de temor. Pero en esta vez, el pueblo de Israel hizo lo que tenía que hacer. El pueblo de Israel se llenó de temor. ¿Y qué le dijo a Samuel? Ora al Señor para que nosotros tengamos la victoria. El pueblo de Israel había aprendido la lección. La vez anterior, ¿se recuerdan? Ellos llevaron la guerra por su propia idea, llevándose el arca, pensando que teniendo el arca la cosa estaba como si fuera un amuleto. Israel perdió la batalla. Ahora Israel dice, vamos a dar la batalla, pero primero pide al Señor que nos bendiga. Israel ganó la batalla. Yo me pregunto, eso es la hermenéutica, para aterrizar lo que estamos oyendo hace 4.000 años. Yo me pregunto, ¿oramos nosotros antes de tener alguna batalla? ¿O damos la batalla a tontas y a ciegas? ¿Quién aquí no ha tenido batalla en el último mes? Ahora te pregunto, antes de enfrentar esa batalla, ¿tú oraste? ¿O la hiciste siguiendo tu propia intuición? A lo mejor por eso fracasó la batalla. Tenemos que aprender con Israel. Antes de dar una batalla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Y no solo orar, lo que hizo Israel, buscarse un intercesor. Samuel, ora por nosotros. Continuamente me están llegando peticiones de personas, de algunos de ustedes de aquí, de todos los lugares del mundo, diciéndome, Fran, ora por dar cosas. Una hermana en Australia que se operó y la licencia de Javier. Esas son batallas que si tú no puedes orar, tú tienes que buscar a alguien que ore por ti. Por eso que la intercesión es tan importante en la iglesia. Y es que por eso el papel que juegan los monasterios de clausura en la iglesia. Los monasterios de clausura en la iglesia son fundamentales. Sin monasterios de clausura en la iglesia no funciona. Y eso es lo que mucha gente no entiende. En un lugar que se mide todo por experimentos y por resultados. Israel se llenó de temor, pero después que Samuel oró, los filisteos fueron los que se llenaron de temor. Hicieron bien en llenarse de temor, porque perdieron la batalla. Pero fíjate qué interesante, ambos se llenaron de temor. Los israelitas se llenaron de temor. Los filisteos, pero ganaron los israelitas. ¿Por qué? Porque clamaron al Dios vivo. No clamaron a un Dios extraño, no clamaron a un ídolo. Y ese es el poder de los ídolos. El poder de los ídolos es que cuando tú te buscas un ídolo, cuando llegue el momento de la batalla, tú sabes quién el Señor va a decir que interceda por ti. El ídolo. Tienes la batalla perdida. Esas personas, sobre todo en Cuba, que ponen esa piedrecita piedra, la azabache, a los niños para que no te pase nada más. Cuando llegue un momento difícil, el Señor te va a decir, ¿en quién tú pusiste tu esperanza para que al niño no le pase nada? En el azabache. Vamos a ver qué resuelve. Y como eso, los que ponen vasos de agua, todos los que ponen todas esas cosas que le quitan honra a Dios. Esos son falsos intercesores, falsos ídolos y falsos intercesores. ¿Cuánta gente mañana que se están perdiendo la santería en falsos ídolos? Yo ayer pasé en Facebook un escrito sobre la santería, que se formó un alboroto por ahí, me han escrito. Y yo dije, eso no lo escribí yo, eso lo escribieron los sacerdotes cubanos en la diáspora, como el señor Román hace como 30 años. Y yo lo pasé ahora. Así que cualquier pleito se lo ponen a Monseñor Román donde esté. Pues.
Pero es que a veces que a la gente no le gusta oír las verdades. La verdad no es popular. Es como me contaron que no sé cuántos fueron al retiro el sábado de Pepe Prado. Alguien de aquí fue al retiro de Pepe Prado. Que dice que se formó un pequeño gallinero cuando Pepe dijo que el querigma, la evangelización no puede ser en base a ninguna devoción. Lo cual es cierto. El querigma tú no lo puedes predicar ni con la Divina Misericordia, ni con la Rosa Mística, ni con nadie. El querigma es la predicación del poder de Jesucristo. Punto. Y se formó un revolú que lo querían despeñar, pero lo que pasa es que no había barranco por eso ahí. Precisamente porque se dice la verdad que la gente no quiere oír. No es que esté mal la Divina Misericordia, no es que esté mal la Rosa Mística, es que el querigma es la predicación del poder de una sola persona. ¿De quién? De Jesucristo. Tú no puedes mezclar el querigma con otra cosa periférica de la iglesia, aunque sea la Divina Misericordia, que es el mismo Jesucristo. Pero la Divina Misericordia es una devoción. El querigma es Jesucristo vivo, personal. Pero las verdades muchas veces, entonces la gente no oye lo que uno dice, oye lo que uno cree que la persona está diciendo en contra tuya. Hoy mismo me escribió un señor indignado, yo le contesté a ver si ahora me ven el video, me pego otro escándalo, pero en el programa que hice con Alejandro Bermúdez, yo le estaba diciendo, no sé si ustedes lo vieron, yo estaba diciendo a Alejandro, cómo el pecado, y lo he dicho muchas veces aquí, cómo el pecado ha pervertido la naturaleza humana, inclusive en cuanto a la concepción de la vida, ¿no? Y eso es doctrina católica, cómo el pecado original alteró la percepción espiritual del hombre. Yo le decía como ejemplo, o sea, fíjate, los animales se juntan para procrear cuando la hembra está fértil, que puede engendrar, ¿no? Nosotros buscamos juntarnos con la mujer cuando la mujer no puede o usando métodos anticonceptivos. Mira cómo inclusive el pecado original ha alterado la parte de nuestra naturaleza. Este señor me escribió indignado que yo estaba contradiciendo la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Digo yo, porque yo no estoy hablando ni de teología sexual, estoy hablando de las consecuencias del pecado, cómo altera nuestra percepción de la... El Señor me ha formado un pleito increíble. Digo, mira hermano, yo creo que tú no entendiste lo que yo quise decir. O tenía otra idea en la cabeza, predispuesta. Y eso nos pasa a todos muchas veces. No escuchamos lo que la otra persona quiere decir porque no está, o creemos que no está en consonancia con lo que yo estoy diciendo. De todo esto, terminando, la semana que viene empezaremos ya con la monarquía. Tenemos que sacar algunas cosas. Primero, no cesar de clamar al Señor. Nunca cesar de clamar al Señor. Por muy hundido que está en el pecado, es más, mientras más hundido está en el pecado, es cuando más tienes que clamar. ¿Cuándo gritó más Pedro en el lago Galilea? Cuando se estaba hundiendo. O sea que ya yo no voy a clamar a Dios porque estoy en pecado. Ahí es cuando tú tienes más que clamar al Señor. Tienes que gritarle lo mismo que Pedro. Señor, que me hundo. Y muchas veces vamos a tener que decir eso. Israel no se cansó de clamar. Ellos sabían la importancia de clamar porque aprendieron en el desierto que Dios tiene un corazón de misericordia. Y todos los que son padres aquí saben que ningún padre se hace sordo al clamor de un hijo, por malo que sea el hijo. Y también nos habla este libro de Samuel de no desanimarnos. En este capítulo 7, nunca desanimarnos. Siempre Dios tiene una respuesta. Y la conclusión, cuando uno clama a Dios, Dios siempre responde. ¿Y qué hace Samuel en ese momento? Lo que hacen siempre todos los patriarcas. Levanta un altar. ¿Pero qué es lo que pone Samuel? Una piedra como altar. Es donde el cielo se une con la tierra. Y vuelve a aparecer un nombre que ya nosotros hemos oído anteriormente. ¿Cuál? Ebenezer. Que en un momento, cuando estudiamos este Ebenezer al principio, ¿qué quería decir Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó
Dios. Pero también Ebenezer tiene otra simbología. Acuérdate que en hebreo las palabras tienen alguna simbología. Eben también quiere decir en hebreo piedra y ezer, ayuda. O sea que también ese lugar se llama piedra de ayuda. O sea que en el mismo lugar que tú crees que Dios te abandonó, ahí mismo Dios te ayuda. Fíjate cómo Ebenezer puede simbolizar dos cosas. Hasta aquí nos ayudó el Señor y piedra de ayuda, porque Él siempre te va a seguir ayudando. Y a partir de ese momento, este lugar también sigue en el medio, en el corazón de todo el pueblo de Israel. Y con esto, con la derrota de los filisteos y con Samuel siendo juez de Israel, Samuel regresó a Ramá. Y ahí pues en Ramá también es donde va a estar enterrada, donde está enterrada Raquel. Si se recuerdan. Aquí en Ramá, pues Samuel va a estar estos 20 años que quedan de su periodo como juez. Y ya cuando veamos la semana que viene, cuando veamos a Samuel, en el capítulo 8 lo vamos a ver ya presentado como profeta. Él va a terminar su ciclo, aquí lo dice, de juez, y va a pasar a ser profeta de Israel, y es el que va a introducir al pueblo de Israel a la monarquía, porque Dios se lo pidió porque oyó el clamor de Israel. Porque si ustedes ven a través del libro de los jueces, Israel como los niños, todos los libros de los jueces que hemos terminado, Israel como los niños cada rato suelta una indirecta, no una indirecta. ¿Y qué es lo que dice Israel cada rato? Estas cosas pasan porque en Israel no hay rey. Y sigue los jueces, a poco rato dice los israelitas, todo esto que nos está pasando tiene un origen. Porque ¿qué es lo que sucede? No somos nosotros que nos apartamos del pacto. Esto sucede porque no. Diciendo, a ver, Señor, si coges la indirecta, y el Señor tanto lo vio que si ustedes quieren rey, van a tener rey. Pero ahora en vez de ir yo delante a la batalla, va a ir el rey. Porque hasta ahora, ¿quién dirigía las batallas de Israel? El Señor, a través de los jueces. Ahora, el pueblo de Israel rechazó la teocracia de Dios y va a entrar en la monarquía. Y va a decir, el Señor dice, Rey, prepárate cuando caigas bajo las órdenes de un hombre. Tú te quisiste salir bajo mis órdenes, ahora vas a caer sobre las órdenes de un hombre. Y va a comenzar la monarquía, en el capítulo 8 vamos a ver a través del rey Saúl, que es todo lo que ninguna persona que cree en Dios debe hacer. Todo lo que uno no debe ser, eso fue el rey Saúl, y nos va a servir mucho de conocimiento cuando entremos ahora en la historia de Saúl. Casi todos los reyes de Israel fueron un verdadero desastre. Uno de los pocos reyes santos que hubo en Israel, que tuvo también su fallo, ¿quién fue? David. ¿Y por qué el Señor tuvo más misericordia con David que con todos los demás reyes? Porque David tenía un corazón de arrepentimiento, que los otros reyes no lo tuvieron. Por eso cuando David comete el gran pecado de su vida, que es cuando toma a la mujer de Uría y manda a Uría a la guerra, y él se da cuenta porque el profeta Natán lo enfrenta, David escribe el hermoso salmo de Cuaresma penitencial: misericordia, Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, limpia todo mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. David dice, nadie me empujó, nadie me dijo, yo fui quien lo hizo. Y por eso el Señor lo restaura, en comparación con muchos de los demás reyes de Israel, comenzando por por Saúl, que fue un verdadero desastre. Con esto seguimos la semana que viene.